no encontraste felicidad. Tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó. Yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Si vieras cómo duele perder tu amor, cuando Dios te llevaste mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó. Yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó y yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Hola amigos, comenzamos nuestro programa de hoy con Carolina Lao, quien estuviera en Toronto hace un tiempo, en Hispanic Fiesta. ¿Con qué canción? Como la flor, recordándonos también a Selena. Vamos ahora a nuestros patrocinadores. El licenciado Costa nos habla una vez más de una mejor manera de vivir. Prestemos atención. Escucha esta promesa maravillosa de Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Todo el que haya tratado de buscar a Dios repetidamente y lo haya encontrado testifica que a veces Él parece más cerca que otras veces. Pregunto, ¿se debe esto a la distancia que nos separa de Él? No, pues su palabra nos asegura no está lejos de ninguno de nosotros. Más aún, Él promete, no te dejaré ni te desampararé. Por eso, ¿por qué entonces nos parece a veces que es difícil encontrarlo? Porque hemos permitido que los afanes, riquezas y placeres de la vida ahoguen nuestro tiempo de comunión con Él. ¿Y cuál es el resultado? Imperceptiblemente perdemos la sensación de su presencia. Y el problema radica en nosotros. Por eso de aquí la importancia de dedicar nuestros pensamientos a Dios con regularidad, o sea, crear un hábito. Pero hay algo más que considerar. Dios nunca se impone. No obstante, su Espíritu Santo obra cada instante de nuestra vida, moldeando circunstancias, esperando el momento de revelarnos la divina presencia. Y aunque el Señor ha establecido ciertos momentos para que nosotros nos comuniquemos con Él, es por lo general en los momentos de tranquila reflexión cuando el Espíritu Santo nos revela su divina presencia. En mi experiencia personal, esos momentos son cuando estoy leyendo la Biblia y el Espíritu Santo da significado a cierto texto que tiene una marcada aplicación a cierta circunstancia en mi vida. Y es en esos momentos cuando casi me parece que Dios me habla audiblemente. ¿Te ha ocurrido esto? Aunque Dios no está restringido a hacerse conocer mediante la Biblia, este es uno de sus medios escogidos para comunicarse con nosotros, pues la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros, porque los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo.
Cuando leas hoy la Biblia, permite que Dios hable a tu corazón, que Dios te revele su presencia ahora, en este tiempo favorable, porque esa es una mejor manera de vivir. En este nuevo segmento, algo especial. Sergio Falbótico, con sus tambores, con sus videos, nos presenta qué es la poesía multidimensional en una charla muy interesante, de la cual pondremos hoy la primera parte y en nuestro siguiente programa haremos la parte final. Es muy interesante lo que él responde. Hola Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Que se presente a nuestra audiencia, por favor. ¿Quién es Sergio Falbótico? Bueno, vamos a empezar por el nombre. Mi nombre es Sergio Falbótico. Yo soy músico, baterista y percusionista. Y también ahora, últimamente, bueno, escribo poesía. Me parece que hay una conexión muy clara entre el ritmo, que es lo que yo hago profesionalmente, y la poesía. Son todas expresiones de ritmo, ¿no? Me he dedicado a escribir poesía, como dije, he publicado 2 libros de forma personal. Uno de ellos se llama Espejo Reflejo, subtitulado Blues del Inmigrante. Y es una mini novela en verso, en realidad. Pero bueno, creo que después podemos hablar un poco más de eso. El segundo libro es un libro donde presento mi poesía visual, poesías de formas y colores, y también música que he compuesto en percusión para acompañar la lectura de esos poemas. ¿Qué es el concepto que usted tiene de música multidimensional? Claro, o sea, yo un poco al proyecto mío en general de poesía le llamo poesía multidimensional. ¿Qué es lo que quiero decir con eso, con ese título tan rimbombante, digamos? Que la poesía tiene diferentes formas de ser expresada, eso que yo llamo diferentes dimensiones. La poesía, por lo general, la gente la asocia con el fenómeno escrito, que uno puede tomar un libro y leer la poesía, interpretarla. O que una persona salga arriba de un escenario y recite su poesía. Para mí, si bien eso es así, también existen otras formas de expresar la poesía. Por ejemplo, en la música no puede tener palabras, pueden ser solo sonidos, pero esos sonidos tienen una identidad cultural y los relacionan a uno con un lugar, por ejemplo. Esa combinación de sonidos, así como combinamos los sonidos de las palabras, también es poesía. Lo otro que sugiero con lo de multidimensional es, trato un poco de sacar la poesía de su cárcel en blanco y negro. Entonces lo que hago es utilizar colores. Empecé pintando el fondo de la página para que no fuera solamente blanco. Y me di cuenta que eso generaba una emoción en el lector. O sea, en el primer lector que soy yo, ¿no? Después lo otro que hice, me di cuenta de que podía separar dentro de un poema mismo diferentes poemas. Entonces empecé a separar palabras con colores. Y a la vez que seguía esos colores en las palabras, descifraba otros poemas que estaban dentro de ese poema. Esas me demuestra que hay muchas dimensiones para un solo poema. Y que hay diferentes formas de expresarlo también. Lo que trato de hacer es sacar a la poesía de su cárcel de blanco y negro, llevarla al color, pero también de esa forma hacer de que el lector participe con la lectura del poema. Que no sea solo un ente pasivo que se sienta a leer el poema como yo lo escribí y bueno, después le gusta o no. En este caso, al tener diferentes opciones de lectura con los colores, le estoy pidiendo al lector que participe y que juegue con el poema y que busque también los otros sentidos que están escondidos en el poema. Es una forma no solo de leerme a mí, sino de reconstruir el proceso y de también hacer que el lector participe creativamente y pueda, de repente, ¿por qué no?, ver otras posibilidades que yo no vi dentro del poema. Y que después me llame y me diga, mire, me parece que si lo lee de esta forma y combina este color y este otro, también tiene otro sentido. Bueno, esa es la idea, que el lector también participe. ¿Y usted traduce todo eso en videos para que la gente lo pueda ver? Claro, es una buena pregunta, o sea,
Estamos viviendo en una época donde la comunicación es muy visual y donde cada persona que quiere, en definitiva, saber qué es lo que está pasando en el mundo va a ir a la internet, a YouTube, y va a buscar un video que le explique qué es lo que está pasando. Me parece que la poesía también tiene acceso a eso. Entonces, lo que hago es filmar videos con mi música de fondo y a la vez mostrar en diferentes slides, en diferentes proyecciones, las series de poemas visuales que yo he compuesto para esa música. Esa es una forma de ver la conexión entre uno y otro. Por otro lado, cuando yo digo mis poesías, también lo que hago es eso. O sea, si bien tengo una cámara que me está filmando a mí, hablando y diciendo la poesía, en el fondo siempre existe música. Me parece que la música se integra o se tiene que integrar a lo que uno está diciendo y que eso le da otra dimensión a la poesía. ¿Por qué? Porque el interés suyo ya no va a estar solamente en escuchar mi historia, sino que también va a estar el contexto de la música dándole esa otra dimensión. Por más que no le preste atención a la música, siempre está presente. Es como si tuviera el soundtrack para una película, la banda de sonido. Y eso me parece que es una experiencia muy interesante. El poder de la música para atraer la atención de la gente y para resaltar ciertas escenas, ciertas partes del poema y para brindar una emoción también. ¿Cuándo comenzó a hacer esto que está haciendo hoy en día? Es una buena pregunta. Creo que esto lo empecé a hacer hace mucho tiempo, pero bueno, digamos que públicamente lo empecé a hacer en el 2017, creo, sí, diciembre del 2017 o enero del 2018. Tuve una invitación de parte del señor Martín Agonía para realizar mi espectáculo, para presentar el libro en realidad en Casa Maíz. Pero bueno, para ese tiempo yo ya había estado escribiendo poesía por bastante tiempo, simplemente que era un hobby y era una cosa personal. Cuando me decidí a publicar algunos extractos en Facebook, bueno, a la gente le gustó y eso generó una propuesta, ¿no? También tengo suerte de que, bueno, que gente como Ana María Figueredo lo han podido leer y me han dicho, no, mirá que tenés que seguir, ¿viste? Hay una posibilidad ahí, ¿no? Qué interesante. Nos tocó ver un video donde está el río Paraná. ¿Cómo hace la composición de la música, la visión y otros elementos de colores? Claro. O sea, eso lo relaciona un poco a la parte musical mía. O sea, a veces pensamos en la música como lo que es un fenómeno musical y que atrae a la gente por lo que uno puede decir en un tema, una melodía, una estructura determinada. Pero bueno, a partir de mi trabajo con la poesía empecé a enfocar el trabajo de la percusión desde el punto de vista poético. Y en vez de hacer una melodía o una estructura de un tema, empezar a pintar postales con el sonido. Es un concepto un poco difícil de explicar, pero en definitiva funciona así. Cada instrumento tiene una tradición cultural que lo identifica. Y a la vez que lo identifica, le presenta una credencial de un lugar. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? En el caso que usted menciona, la postal del río Paraná, yo grabé una pista con Enzo Moreno en el Centro Cultural, en Roxy Manderas Studio, con bombo legüero. El bombo legüero tiene una particularidad, es un sonido muy especial, pero también es un sonido muy identificado con el folclore argentino. Y a mí me trae también recuerdos de cuando yo vivía en Argentina y que tuve la suerte de viajar y conocer, por ejemplo, el río Paraná. Y me trae, cada vez que lo escucho, o por lo menos en ese video en particular, me trae la imagen del río Paraná. Y el río Paraná tiene una fisonomía y una personalidad muy particular. A eso le agregué una pista que había grabado en un concierto en The Music Gallery acá en Toronto, que es solo percusión, y me pareció que quedaba genial y que pintaba exactamente la ambientación y la personalidad del río Paraná, que a mí en ese momento me parecía como un río tranquilo, sobrio, por tramos un poco sombrío, muy quieto, y creo que la postal sonora que se pintó con esos instrumentos dice exactamente eso. Nosotros vamos a pasar, cuando
termine parte de este reportaje, a ver los videos, un par de videos que nos ha facilitado Sergio. Pero quería saber cómo está organizando el arte que produce a través de libros y videos. ¿Cómo Sí. es la estructura de eso que comenzó en el 2017? Bueno, uno un poco a veces se deja llevar un poco por la tradición, y la tradición dice que uno cuando escribe tiene que publicar un libro. Entonces a veces vamos enfocados a eso, a tener algo tangible en la mano, un elemento llamado libro. Y bueno, a veces perdemos de vista que hay otras posibilidades de expresar eso, otros medios por los cuales ese poema o esa historia puede ser llevada a cabo. Entonces empecé por lo tradicional, publiqué un libro, que ya le dije que se llama Espejo Reflejo, y después, como lo tuve que empezar a presentar en varios lugares en vivo, dije, bueno, sería buena idea grabarlo y tener algo para presentar. Entonces me propuse hacer una grabación de todo el libro con música. Es increíble porque yo lo pensé como una cosa muy simple y en realidad fue una cosa extremadamente complicada. Fue algo así como escribir primero una novela en verso y después una ópera para esa novela en verso. Pero bueno, pienso que con la colaboración de muchos increíbles músicos de Toronto, amigos míos, ha salido un producto muy interesante. Lo otro que sucede es que, claro, siempre está limitado que uno tenga mucho tiempo para leer el libro o mucho tiempo para sentarse a escuchar el libro. Entonces lo que decidí hacer fue fragmentarlo en pequeños spots, digamos, en los que contaba una parte de cada historia. Entonces hilvané como una miniserie en 5 capítulos de una de las historias, y eso lo presento en YouTube, pero aparte lo presento en mi página de Facebook como si fuera una miniserie. Una vez a la semana presento una parte. Entonces trato de que no solo presentar mi poema y contar la historia, sino hacer que el oyente o el vidente, digamos, se siente, lo aprecie, lo escuche la música y sienta que hay un hilo conductor, que es la historia que lo va llevando por ciertos lugares y por ciertas circunstancias. Y que en ciertos momentos le va a decir, bueno, hasta acá llegamos, la semana que viene hay más. O sea, no darle todo de un solo tirón. Fragmentarlo, darle tiempo a que lo digieran y por lo menos también darme tiempo a mí a que cada parte de la historia tiene una música diferente. The art of Sergio Falbótico can be seen in the next video, where he does a beautiful combination of arts, filming the Paraná River south in the area of Argentina and Brazil. It's very good material. It's nice art, beautiful to see and enjoy.
Nos despedimos de nuestro programa de hoy con más de Carolina Lao. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Que lo pasen muy bueno. Hoy te tengo que hablar y me vas a escuchar. ¿Qué tan bajo llegaste con tus intenciones de niño fatal? Eres sucio sin miedo, no respetas el juego, no te mueves por nada y te joden las ganas de verme llorar para darte consuelo. Ya no quiero tristezas, no seré más tu presa. Ya no soy una niña, no compro tus cuentos de tiempos atrás.